Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 23 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y bueno, siempre tratamos de analizar temas cada vez más complejos, porque la verdad vivimos en una Argentina que nos sorprende día a día, de una manera que no es muy agradable, pero que seguramente irá encaminándose, así lo esperamos, hacia la solución de los problemas que se van visualizando, porque si no, de otra manera sería decididamente muy triste, ¿no? Y para ver estos temas que están, vuelvo a decir, complicándonos a todos, qué mejor que charlar con alguien que ha conocido diferentes espacios y hoy está trabajando también en espacios muy interesantes, ¿no? A Manuel Garrido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Diputado nacional, has sido fiscal. Actualmente estás trabajando fuertemente en un proyecto que es sobre la inocencia argentina. Sí, es una organización que defiende a personas condenadas por error, que existe en todo el mundo y que nosotros creamos acá en la Argentina con el cineasta Enrique Piñeiro. Mirá, vos sabés que los otros días te escuché en un programa de televisión, ¿no? Decías que qué interesante, ¿no? Porque casos de condenados por error debe haber unos cuantos, ¿no? Y no se me ocurrió que hubiera una organización que se dedicara casualmente a trabajar sobre esos errores y lograr modificarlos, ¿no? Porque es una muy buena tarea. Sí, bueno, está inspirada en la búsqueda de justicia y en prestar asistencia a aquellas personas que habitualmente el sistema no toma en cuenta. Por lo general, aquellas personas que han sido mal defendidas o que por determinadas circunstancias la justicia termina condenando sin haber cometido los delitos que se le atribuyen y que por ahí pasan muchísimos años en prisión antes de poder demostrar su inocencia. Y en otros países hasta inclusive son condenados a muerte. O sea que no es un tema menor y además revela que la justicia no es perfecta, que se equivoca y bueno, se equivoca no solamente no sancionando, o bueno, en este caso en particular, al sancionar a personas que son inocentes también deja sin sanción. Lo está haciendo mal. Claro, hay impunidad para los que realmente son Sí, quienes han cometido esos delitos. Así que sí, es un tema importante y además es un tema... ¿Y son muchos los casos que ustedes tienen? ¿O? Mira, nosotros recibimos aproximadamente 100 o 130 pedidos de asistencia por año. Lo que pasa es que, bueno, nosotros hacemos un estudio previo antes de tomar la defensa gratuita de estos casos, porque, bueno, tenemos que poder demostrar esa inocencia. Claro, y ver si el caso es atendible, ¿no? Sí, bueno, los mecanismos para revisar una condena que ya está firme son muy restringidos. Correcto. Entonces uno tiene que demostrar mediante alguna prueba que no se produjo en su momento o alguna prueba nueva que esa condena fue injusta, fue equivocada. Entonces nosotros hacemos una investigación previa de cada caso y los casos en donde podemos demostrar la inocencia los patrocinamos y litigamos para que se deje sin efecto esa condena. Que no debe ser nada fácil. No, por lo que te decía, es muy difícil porque la justicia se maneja con una presunción. Aparte estás ante la presencia de la causa juzgada, la tenés que transformar en causa juzgada írrita para que eventualmente pueda ser motivo de otro juzgamiento o de dejarla sin efecto. Sí, las condenas erradas desde siempre admiten la posibilidad de revisión si uno puede demostrar que, que esa condena ha sido equivocada. Entonces, sí. Pero es un mecanismo excepcional, que es un recurso que por lo general además los jueces interpretan de manera restrictiva porque hay una especie de mito fundante de que la justicia no comete errores. Entonces, si ya hubo un juzgamiento, los mecanismos para lograr que se revise esa condena... Claro. Y muchas veces a estas personas que han sido condenadas por error les restan por cumplir muchísimos años, con lo cual no es que sea irrelevante o que no tenga sentido tratar de que esas condenas se revisen, porque tengo, por ejemplo, caso de una persona condenada por error que hace 11 años que está presa
y que le corresponderían, antes de salir en libertad, por lo menos 15 años más. Y bueno, y estamos tratando de que, Sí, y de que esto se cambie. casos donde no solamente se determina, has tenido casos donde se determina no solamente de que estaba mal condenado, sino que era otra la persona a condenar y se lo descubría. Bueno, nosotros, los casos que estamos llevando, digamos, claramente que es otra persona la que ha cometido los delitos. O sea, Lo el delito existió. El delito existió, lo que pasa que se condena a alguien que no es aquel que ha sido realmente el autor. Correcto. Ya sea porque se han equivocado o ya sea también otro fenómeno que lamentablemente existe en la Argentina. Entiendo yo que además de los casos que nosotros vemos, ocupan un porcentaje muy importante, que son casos en donde digamos, hay un armado de la causa, es decir, no tienen al verdadero autor y digamos, se simulan pruebas para acusar a una persona que no es la verdaderamente culpable. Entonces, me ha pasado con muchos casos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y se puede descubrir el que verdaderamente fue autor? Bueno, puede ocurrir. Por ejemplo, Ajá. a ver, la organización surge sobre todo a partir del impacto de la prueba de ADN. En Estados Unidos, en la década del 90, cuando empiezan a darse cuenta de la importancia que puede tener la prueba de ADN en estos casos judiciales, revisan la prueba biológica que tenían reservada de muchos casos y se demuestra que se había atribuido esos elementos biológicos a personas que no eran, y por lo tanto se logra que se revisen y que se dejen sin efecto muchas condenas. Al existir esa prueba biológica, por ejemplo, la prueba de ADN puede vincular esa prueba biológica a otra persona distinta del condenado, que claramente puede ser a su vez juzgado, digamos, y condenado a su vez, luego de que se deje sin efecto la condena de estas personas que han sido condenadas por error. O sea que, digamos, nosotros nos limitamos a defender a una persona y demostrar su inocencia, pero el Estado tiene la obligación de volver a investigar el caso y muchas veces esos elementos de prueba pueden conducir al verdadero autor. Muy interesante. Vamos a hacer nuestro primer corte, Manuel, y después vamos a entrar en los temas vinculados con la problemática que hoy tiene nuestro país. De no inocentes. De no inocente. Ahí también aparecen cosas muy interesantes. No? Señor director, adelante. Bueno, continuamos. Hablábamos de inocentes, ahora hablamos de no tan inocentes, ¿no? Yo recuerdo hace unos años atrás, los dos terminamos nuestro mandato de diputado nacional en el 2015. Yo recuerdo en la Cámara de Diputados, vos formabas parte del bloque radical, yo te veía, yo formaba parte del bloque del peronismo federal, que no tenía nada que ver con el kirchnerismo. Y yo me acuerdo de varias intervenciones tuyas vinculadas con los temas cruciales y las cosas que ya uno visualizaba con toda claridad, que había corrupción, que había cosas o que se avisoraban procesos de corrupción, como fue, bueno, cuando se expropió la casa donde se hacía la moneda, donde se hace la plata, el tema de YPF, ya se veía cosas de un tremendismo impresionante, ¿no? ¿Cómo te sentís ahora al ver que eso aparece con toda fuerza, ¿no? A ver, nadie puede estar contento con las revelaciones digamos, del panorama de corrupción extendido que están surgiendo hoy con la investigación esta de los cuadernos. Al contrario, sino que debe preocuparnos, entiendo yo que es parte de la tragedia nacional, un panorama de corrupción que involucra a los más grandes empresarios, a las autoridades más altas del Estado Nacional, en un esquema de semejante extensión, magnitud y demás, es para preocuparse. Más allá de que uno lo venía señalando y de hecho esto viene a corroborar muchas de las denuncias que a mí me tocó hacer en su momento como fiscal y que
y que eran cuestionadas. La verdad que esto viene a confirmar, y bueno, con un caudal de información mucho mayor que el que nosotros podíamos tener en ese momento. Este es un dato novedoso de esta investigación, que también es consecuencia del cambio de algunos mecanismos, como por ejemplo la ley llamada aquí de arrepentido, que permite acceder a información que habitualmente en los casos de investigación de corrupción y en la época en que nosotros nos tocó investigarlos no existía. Entonces, este mecanismo... Había como un muro de contención, ¿no?, para poder hacer todas estas cosas, y ese muro es como que se está cayendo, y es como que se derrama la verdad y aparece con una fuerza que impresiona, ¿no? Sí, por un lado la revelación de muchos datos sobre pagos, fechas de pagos, destinatarios, origen de los pagos, y lo que seguramente habrán corroborado en estos meses en la investigación, y a la vez la posibilidad el incentivo que brinda la ley de reducción de penas para los que aporten información. Entonces, esto ha permitido abrir un panorama que hasta ahora estaba absolutamente limitado. Bueno, ¿por qué no nos contás? Yo algo conozco por mi rol de diputado también y de abogado, pero explica un poco el tema del arrepentido en cuanto a qué le pasa a alguien que se arrepiente, cuál es su beneficio y qué es lo que le puede pasar si después lo que él decía no se compadece con la verdad. Sí, lo primero que hay que decir es que arrepentido es una palabra que usa el periodismo, porque acá no hay ningún arrepentimiento, sino que lo que hay es un mecanismo de incentivos para el que es partícipe de un delito de estas características, para que se aporta información que sea útil para impedir un delito que esté en curso o para demostrar la participación de otras personas de igual o mayor responsabilidad penal o para recuperar el dinero, entre otros fines, se aporta información que sea útil y verdadera para la investigación, tener una escala penal reducida. O sea que se le reduce la escala penal como si fuera la tentativa de un delito. Pero está condicionado a... Primero que tiene que haber un acuerdo con el fiscal. Bien. Que tiene que ser homologado por el juez, en donde el imputado se llama, digamos, técnicamente imputado colaborador, se compromete a aportar información de determinada naturaleza sobre el hecho que está siendo investigado. Acepta el fiscal, pero corrobora el juez. Homologa el juez. Pero además hay un plazo de 1 año, luego del cual se va a determinar si esa información que aportó es verdadera y es útil. Y en ese caso le va a corresponder la reducción de la pena, porque si esa información no es útil, no le va a corresponder el beneficio. O no fue verdadera. Y si no fue verdadera, además hay una consecuencia negativa adicional, porque eso es un delito. O sea, es un delito, además de la participación en el delito que se le atribuye, va a tener que responder por otro delito, que es la falsedad en el acuerdo de cooperación que realizó, que tiene una pena alta, bastante alta. Porque la sensación que hay en la calle, cuando vos charlas con cualquiera, es que dicen, bueno, estos son unos vivos bárbaros. Se hacen los arrepentidos, pegan media vuelta y salen caminando y se van a su casa. No es tan así. No es tan así. Lo que hay que decir, sí, que hay poca experiencia en la Argentina con este esquema, porque es una ley de octubre del año 2016. Y esta es la primera causa, bueno, es la causa de más envergadura de hechos de corrupción, estimo yo, de la historia argentina. Así es. Pero además de ser esta causa tan importante, además es la primera experiencia realmente relevante de la aplicación de este mecanismo. O sea que aún los que lo están aplicando tienen dudas sobre cuándo utilizarlo. Están haciendo camino. Y porque además también, digamos, depende de la estrategia del fiscal, porque tiene sentido otorgar este tipo de beneficios si realmente esa información que se aporta no se puede obtener por otra vía. Entonces, esto de que se otorga de manera ligera este beneficio de colaboración o de reducción de la pena por colaboración, depende en gran medida de que el fiscal no pueda acceder a esa información por otro medio y que estas personas que son imputados realmente le puedan aportar información que sea importante, sustancial, para avanzar en la investigación. Entonces hay una negociación permanente que hay que saber manejar. Claro, se dice, por ejemplo, que en varios casos el fiscal o el juez dijeron, no señor, vaya, quédese afuera un rato y vuelva y dígame cosas que a mí me interesan porque lo que usted me dijo
ya no me sirve porque ya lo tengo. Claro, bueno, por eso es una negociación, porque el fiscal solamente va a tener interés en este tipo de acuerdos si realmente hay, digamos, se le va O sea, a dar una información que le sirva. Estaríamos ante la presencia del acuerdo no útil. Claro, no le sirve, no si tiene valor. Si no hay en juego una información que sea novedosa y útil para que la investigación avance y que el fiscal no pueda obtener por otro mecanismo, no tiene ningún sentido el acuerdo de colaboración. Por eso la ley establece que también debe darse, debe favorecerse sobre todo al primero que se arrepienta, porque además eso... Sí, por eso la atropellada, ¿no? Claro. Que dice la gente. Y además esto que... ¿Quién viene más rápido? ¿Quién viene primero? Y además esto, que al principio, digamos, hay varios que dijeron que eran aportes de campaña, lo cual los ponía en una mejor situación, hasta que hay uno de los imputados, no. Wagner, que dice, no era nada. Ahí aparece la figura del no era nada de campaña, sino que esto era un esquema organizado de distribución de sobornos, e inclusive también otro que tomó la posta aparentemente es Uberti, dentro del elenco de funcionarios públicos. Pero para entender también este esquema hay que tener otra cuestión también en cuenta, que solo con los dichos de los arrepentidos no es posible condenar a nadie. Tiene que haber... Con lo cual el fiscal tiene que corroborar esa información con otra fuente otro elemento de prueba. Si no, tampoco le sirve. Manuel, seguimos unos minutos, es el último corte y vamos al último bloque. Adelante, señor director. Manuel, recién, fuera de cámara, me contabas un poco de un artículo que escribiste, ¿no? La cartografía de la corrupción, ¿no? O sea, que los cuadernos que sirven es una guía. Claro, por eso me causa mucha gracia que todavía hay algunos que siguen diciendo que si está el original o la copia de los cuadernos. En realidad lo importante es la información, porque los cuadernos tampoco prueban nada por sí, sino que también el fiscal tiene que corroborar esa información con otros elementos, con información contable de las empresas, con transferencias bancarias que pueden corroborar la entrega de dinero, con toda una serie de documentos que pueden corroborar lo que esté en el cuaderno. Pero la relevancia del cuaderno, y por eso yo le titulé ese artículo La cartografía de la corrupción, es que la importancia, la utilidad de esos cuadernos está en la magnitud de información que permite ir paso a paso siguiendo y chequeando esa información que habla de pagos, chequeando también quiénes son los protagonistas de los sobornos, lo cual también permite ir a los contratos vinculados con esos empresarios para ver las fechas y en relación a cambio de qué se podría haber hecho ese pago. Pero aparte hoy hay una tecnología feroz, ¿no? Yo recuerdo allá por el año 97, estoy hablando más de 20 años atrás, yo ocupé durante algún corto tiempo el Ministerio de Seguridad en la provincia de Buenos Aires y estaba pleno tema cabezas y el tema AMIA y nosotros pusimos el Excalibur a disposición del juzgado federal de Galeano en aquel entonces. Era una máquina gigantesca que hubo que entrarla por una de las ventanas de Comodoro Pi. Bueno, de ese tiempo ahora me imagino la tecnología. Y con el Excalibur se determinaban todo el entrecruzamiento de llamadas, ubicaciones, de estos aparatitos que tenemos en el bolsillo, y se averiguaron un montón de cosas. No quiero pensar lo que tiene que ser hoy en día. Sí, bueno, hay mucho software que puede ser un instrumento útil en las investigaciones. Y acá hay que hacer un seguimiento de los movimientos, del avance de los contratos. Hay mucho trabajo también para los contadores auditores, no es solamente andar juntando declaraciones. Por eso yo creo que desde el mes de enero que Cabo te recibe estos cuadernos, al mes de agosto que se detecta, salta esto desde la justicia, hubo una cantidad de meses muy intensos, ¿no? Como fiscal es una tarea que tienen que haberla tenido. Sí, seguramente la investigación buscó corroborar
en lo posible esa información que surgía de ese mapa de la corrupción que eran los cuadernos, y a partir de ahí las detenciones, a partir de ahí la información que ahora siguen aportando los imputados, y vuelta a chequear y corroborar con lo que surja de los allanamientos o con otros elementos, toda la información que hay que recopilar. Hablando de los allanamientos, este programa se graba, así que estamos justo en el día que se está disponiendo, vamos a ver si es cierto, el tema del allanamiento de los domicilios de Cristina, ¿no? Pero qué brutal todo eso, ¿no? Cómo ha tocado a los grandes sectores del poder de aquel entonces, ¿no? Cómo golpea eso, ¿no? Y creo que es bastante complicado para la política, porque convengamos que la Argentina, la credibilidad en la política está en terapia intensiva desde hace mucho tiempo, y esto no favorece para nada. Por eso cuando vos mencionabas que yo en el Congreso y también como fiscal llamaba la atención sobre la necesidad de fortalecer los controles, de mejorar la transparencia, de mejorar las normas vinculadas con esto. Sí, los controles pre más que los controles post. Totalmente, de mejorar el cuadro de auditorías, de la independencia de los órganos de control, que esto cayó en saco roto durante tanto tiempo, y ahora tenemos que afrontar otro impacto tremendo en la credibilidad y la calidad de la política. La auditoría de control estaba ubicada la esposa del ministro. Una cosa fantástica. Sí, bueno, está claro que durante el periodo kirchnerista hubo una política sistemática de ninguneo y anulación de controles. Esto era parte de cómo se veía la política. La presidenta o expresidenta tenía un problema inclusive con la palabra transparencia. O sea, no mencionó jamás la palabra transparencia. Es como que tenía un conflicto personal con la transparencia, con los controles, y así lo hizo durante el ejercicio de la presidencia. Ahora venían de un esquema, ¿no? El del sur, muy particular, ¿no? Desde la Intendencia de Río Gallegos, pasando por la Gobernación, habían hecho y acomodado de tal manera los tantos que nadie los controlaba, ¿no? Sí, bueno, y también esto llama la atención sobre otra cuestión importante, que es el Congreso, que bueno, en ese momento se decía que era una escribanía. El Congreso tiene un papel importante de control que tampoco cumplió durante mucho tiempo. Entonces, ante un esquema de este tipo, de colusión con el capital más importante, en un marco de falta de controles, estas son las consecuencias. Sí, Manuel, yo recuerdo las sesiones especiales que nosotros pedíamos para tratar diversos temas complicados. Nunca logramos conseguir el quórum, ¿no? Y nos teníamos que retirar y hablando sin quórum para expresar nuestro pensamiento. Eran realmente momentos muy difíciles. Ellos manejaban el tema de las mayorías con mucha fuerza. Sí, fue una práctica habitual de manejo de las mayorías que no sé si sirve para construir democracia. Claramente era un instrumento, todo este tema de la grieta y la polarización, que se utilizó como una herramienta política, pero que creo que ha resentido la convivencia democrática, el diálogo político, algo que a partir del 83 se había recuperado, un país donde había habido grandes enfrentamientos, y la idea, en ese momento el mensaje de Alfonsín, de que la democracia tenía que convocar a todos. Habíamos sido republicanos todos, no había habido esta situación de estos enfrentamientos. Estaban nuestras discrepancias, pero no había esta situación del caos. Pero yo creo que uno de los aportes que hizo Alfonsín en un país en donde claramente había habido un enfrentamiento peronismo-antiperonismo, cuando se volvió a la democracia, después de todo el dolor que implicó la dictadura militar, fue convocar a todos a participar de la democracia. Y creo que en ese sentido hemos retrocedido mucho a partir del año 2008, sobre todo. Sí. Y esto entiendo yo que no lo ha reconstruido el actual gobierno, porque también entiende que lo favorece mantener la grieta
y tener enfrente al kirchnerismo bueno, pero lo que puede ser bueno desgastado. desde el punto de vista electoral es malo desde el punto de Es vista malo para la convivencia institucional. democrática y para pensar en un país distinto hacia el futuro. Se nos acabó el tiempo. Manuel, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muy amable. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.